El pastor Alberto en esta tarde me dio la libertad de traerles un mensaje temático. Entonces no voy a hacer exégesis de algún texto en particular. No obstante, para dar inicio al tema de esta noche, les voy a pedir que si tienen sus Biblias, las abran al libro de Proverbios capítulo 18 y vamos a leer el versículo 22 para dar inicio a nuestro tema. Me da mucho gusto ver a muchos de ustedes nuevamente. Estuvimos mi esposa y yo aquí hace un par de meses y también me da gusto ver a varios jóvenes de Pacto. Qué bueno que pudieron venir. Me hubiera gustado mucho ver a sus padres también. Yo entiendo que tal vez no se pudo que todos vinieran, pero por lo menos ustedes están aquí y por eso estoy agradecido. Proverbios 18, 22. No quiero leer el texto sin antes de dar las gracias al pastor Alberto por la oportunidad de traer el mensaje a ustedes esta tarde. Y como dijo, vengo con mi esposa Ivette, nuestra hija Lilibet, y realmente es para nosotros un gusto estar aquí entre ustedes. Leo de la Nueva Biblia de las Américas: el que haya esposa, haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Oremos. Bendito Padre, fuiste tú quien instituiste esta gloriosa institución del matrimonio y la diseñaste, Padre, para reflejar la relación entre Cristo y la Iglesia y por medio de ella obtener mucha gloria para tu propio nombre y bendecirnos a nosotros, tus criaturas, tus hijos, tus hijas. Te pedimos, Padre, que al considerar el tema que tenemos delante de nosotros esta noche, tú estés con nosotros, dando gracia al que expone y de igual manera a aquellos que escuchan. Esto oramos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. No sé si ya se anunció o no, pero el tema que vamos a considerar esta tarde es el tema del noviazgo, o, como algunos lo conocen, cortejo. Me da igual cualquiera de las palabras que se usen. Y a manera de introducción les compartiré un bosquejo breve sobre el noviazgo o el desarrollo del noviazgo en Estados Unidos, que se remonta a los 1900. Yo sé que estamos en México y no en Estados Unidos, pero pienso que este bosquejo aún cumplirá su propósito entre nosotros. En los 1900 o a principios de los 1900 era común que un joven que estaba interesada en una señorita pedía con los padres hacer una cita para verla a ella en la sala de la casa de los padres de la hija. Si el cortejo progresaba, se les permitía a la pareja proceder al patio delantero, siempre bajo la supervisión de los padres. Nos adelantamos a los 1920. Para ese entonces, la urbanización o el desarrollo de las ciudades ofreció lugares sociales donde los solteros podrían verse más comúnmente fuera de casa. Ahora los solteros podían tener citas amorosas en lugares como restaurantes, cines, salones de baile, etc. En los 1930, con la popularización de los automóviles, los jóvenes obtuvieron aún más libertad e independencia para tener citas románticas fuera de la casa de sus padres. Nos adelantamos hasta los 60. Los 60 vio la irrupción del movimiento feminista, de la revolución sexual, y pueden imaginarse cómo estos dos movimientos impactaron las prácticas del noviazgo. Poco después de esto, el sexo casual fuera del matrimonio se convirtió en algo común. Ahora, yo les comparto este breve resumen histórico del noviazgo simplemente para mostrarles que nuestras ideas y nuestras prácticas sobre el noviazgo son influenciadas por nuestra cultura más de lo que nosotros podemos apreciar, y también para recordarles que aquello que sea, o por el hecho de que algo es normal, no quiere decir necesariamente que eso es correcto.
El apóstol Pablo nos dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Ahora, el tema es noviazgo. De antemano reconocemos que la Biblia no habla de manera directa acerca del noviazgo. No obstante, creemos que sí podemos extraer algunos principios generales de la Escritura que se pueden aplicar al tema. Y es eso lo que planeamos hacer en esta tarde. Presentaré mi mensaje en dos partes principales. La primera parte estará dirigida a los jóvenes, a los solteros. La segunda parte la dirigiré a los padres. Ahora, ambas partes van a ser muy relevantes para ambos grupos. Entonces, no quiero que piensen que se me pueden desconectar cuando me esté dirigiendo al otro grupo. Entonces, primero, jóvenes, me dirijo a ustedes. Y les digo que en esta noche yo planeo hacer algo un tanto arriesgado. El tema del noviazgo es un tema muy amplio que se puede abordar desde muchos ángulos. De hecho, recordaba ayer que hace como 4 años tuvimos una reunión por Zoom con algunos jóvenes de aquí de Maranata, donde mi esposa y yo compartimos nuestra experiencia de nuestro noviazgo y creo que impartimos algunos principios. Bueno, en esta noche mi intención es compartir con ustedes mayormente un solo punto principal. Y les advierto que será un punto puntiagudo. Ahorita verán por qué. Pero antes de adentrarnos a ese punto, permítanme ofrecerles una definición básica del noviazgo. Ahora, como dije, la Biblia en sí no habla del noviazgo. Entonces, la definición que les ofrezco y que cualquiera persona pudiera ofrecer sería una definición extrabíblica, es decir, algo que no se encuentra en la Biblia. No obstante, creo que esta definición será una definición atinada. Escuchen, el noviazgo es una relación entre un hombre y una mujer por medio de la cual estos dos procuran conocerse intencionalmente para determinar si quieren casarse. Es una definición muy básica a la cual se le deberían de añadir algunos elementos importantes, pero la uso como un punto de partida. Esta definición que les acabo de dar nos indica que el noviazgo tiene un propósito definido. Y ese propósito no es principalmente recreativo. No es simple y sencillamente para que tengan algo que hacer el fin de semana o alguien especial en el día de San Valentín. No, es simplemente para discernir si quieres o no casarte con la persona que estás conociendo dentro de tu noviazgo. Entonces, al iniciar una relación romántica con alguien, tú quieres lograr dos cosas simultáneamente. Una, tú quieres conocer a esa persona lo suficiente para tomar una decisión informada si quieres o no casarte con esa persona. Y dos, durante el proceso que estás conociendo a la persona, tú quieres proteger el corazón y la santidad de esa persona. Si una relación no termina en matrimonio, pero las dos personas involucradas honraron a Dios, fueron prudentes e hicieron todo lo posible para procurar el bien de la otra persona, se pudiera decir en un sentido real que ese noviazgo fue un noviazgo exitoso. Tenemos la tendencia a querer que cada noviazgo concluya en matrimonio, pero un noviazgo como el que acabo de describir permitió que las personas se conocieran y que tomaran una decisión informada y durante el proceso honraron a Dios y se protegieron mutuamente. Ahora, el hecho de que el noviazgo tenga un propósito tan definido como el que acabo de ofrecer, nos arroja dos implicaciones. La primera es, si no estás listo para casarte, no estás listo para tener novio o novia. Y eso se aplica a muchos de ustedes aquí porque veo que hay muchos muy jóvenes en edad. Ahora, eso no quiere decir que no tengo mucho que decirles a ustedes en cuanto a la importancia de prepararse desde ahorita para aquel de entonces.
Número 2, si llegas a la conclusión de que algún novio o alguna novia no sería un buen cónyuge para ti, tienes que terminar con esa relación lo más antes posible. Muy bien, creo que estamos ahora listos para abordar el punto puntiagudo que quiero tocar con ustedes. ¿Están listos? La pregunta que quiero que consideremos esta noche es: ¿qué tan intencional debes de ser en buscar una pareja? Yo supongo que esta es una pregunta que algunos de ustedes ya han considerado. Yo he escuchado a algunos abogar por una postura más pasiva, enfatizando que, dado que Dios es soberano, a nosotros nos corresponde mayormente el esperar en Dios. De hecho, recuerdo hace algún tiempo escuchar en un panel de preguntas y respuestas a un pastor hacer alusión a Adán en conexión con este tema. Y lo que él dijo fue: Adán estaba soltero, durmió, despertó y tenía esposa. ¡Voilá! Así hagan también ustedes. Duerman, esperen, tranquilos, que Dios les va a traer su pareja. Bueno, les diré que personalmente yo no comparto esa postura. Sé que sí ha funcionado y de manera maravillosa para algunas personas. Y lo digo en serio. Hay matrimonios muy sólidos de personas que realmente no fueron muy proactivos o intencionales en buscar a una pareja, pero aún así, generalmente hablando, yo creo que tal postura, esa postura de ser pasivos, puede ser peligrosa. Por lo tanto, esta tarde, aquellos de ustedes que están en edad casadera, yo quiero animarles a que sean proactivos y muy intencionales en buscar cónyuge. Esto se lo digo más directamente a los hombres, pero no estoy pasando por alto a nuestras señoritas. Mi punto puntiagudo es: no demoren el matrimonio más de lo necesario. Acompáñenme al libro de Primera de Corintios, capítulo 7. Quiero resaltar aquí 3 cosas que considero muy relevantes al tema que estamos considerando ahora. Primera de Corintios capítulo 7. La primera cosa que quiero subrayar es lo que Pablo dice acerca de la superioridad del estado de soltería. Ahora, al escucharme decir eso, pueden pensar que eso no contradice su punto puntiagudo de no demorar el matrimonio más de lo necesario. Bueno, esperen a escuchar las otras 2 cosas que veremos en este capítulo antes de llegar a esa conclusión. En el versículo 7, Pablo, haciendo alusión a su propio estado de soltero, dice, y yo les leo aquí de la Nueva Biblia de las Américas: yo desearía que todos los hombres fueran como yo, que todos fueran solteros. Versículo 8, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Brincando al versículo 32, leemos: quisiera pues, estoy leyendo ahora de la Reina Valera 60, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Les leo esos versículos del 32 al 35. Y estos versículos son un pasaje al cual muchas personas seguido apuntan para
abogar a favor de extender la soltería lo más posible. Es decir, mientras alguien está soltero, alguien puede dedicarse por entero al Señor. Cuando estás casado, ahora tienes otras responsabilidades que limitan tus capacidades de servir al Señor. Eso es muy cierto, muy cierto. No obstante, parentéticamente sí diría que también al estar casado tienes otras maneras de servir al Señor que no tenías estando soltero. Pero bien, el punto de Pablo es claro. Finalmente, miren el versículo 38, donde dice el apóstol: el que la da en casamiento hace bien. Bueno, perdón, vamos a... Está aquí hablando acerca de un padre que tiene una hija y está determinando si la entrega o no entrega en matrimonio. Dice, de manera que el que la da en casamiento a su hija hace bien, y el que no la da en casamiento hace ¿qué? Hace mejor. Ahí está claro. Es mejor que no se case a que sí se case. Entonces, es evidente que Pablo presenta aquí el estado de soltería como un estado superior al estado de estar casado. La segunda cosa que quiero subrayar aquí es la provisión divina en contra de la tentación sexual. La palabra mejor aparece 2 veces en el capítulo 7. Ahí en el versículo 38 al final, donde acabamos de leer, si la das en matrimonio haces bien, si no la das haces mejor, papá. Aparece una segunda vez y eso en el versículo 9. Empezando del versículo 8, les leo de la Nueva Biblia de las Américas. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Versículo 9, pero, este es un gran pero, si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. El matrimonio es la provisión divina, es una provisión divina en contra de la tentación sexual. Miren en el versículo 1 del mismo capítulo. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga a su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Por causa de las inmoralidades, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propio esposo, esposa. Versículo 5, hablándole a los esposos, a las esposos y esposas, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Yo pienso que es claro que aquí el apóstol Pablo está diciendo el matrimonio, la actividad sexual dentro del matrimonio es una provisión en contra de la inmoralidad sexual. Si carecen de dominio propio, dice el apóstol, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Dije que había 3 cosas que quería ver en este capítulo. La tercera es el celibato o la soltería como un don divino de Dios. Versículo 7. Yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, que todos fueran solteros. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Esto es lo que comúnmente se identifica como el don de soltería o de celibato. Y de alguna manera es un don que Dios le da a algunas personas que les permite el evitar estar quemándose en cuanto al deseo sexual. Albert Mohler, quien es presidente del Seminario Bautista Teológico del Sur, en Louisville, Kentucky, dijo, el celibato es un don maravilloso,
un don que toda la iglesia debería de celebrar, pero es un don poco común. Si tú tienes este don, gloria a Dios. Por cierto, que ese es un don que mucha gente prefiere, es como un regalo que muchos no quieren recibir. Aquellos que están en edad de querer casarse dicen, no, yo no quiero ese don, pero si tú tienes ese don, gloria a Dios, eres un regalo muy especial para la iglesia. Pero la realidad es que la historia muestra que este don es un don extremadamente inusual. Entonces, pudiéramos concluir que, lo que vimos en este capítulo, que la soltería es un mejor estado que el estado de estar casado, sí, y este es un sí condicional, muy crucial, si tienes el don de celibato. Si no lo tienes, es mejor que te cases. Si carecen de dominio propio, Pablo dice, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Ahora, permítanme ahora llamar su atención a unas estadísticas alarmantes relacionadas a este tema. Ahora, son estadísticas de Estados Unidos. Inicialmente preparé este mensaje lo prediqué allá, pero pienso que aún es muy aplicable a este contexto en México. Las estadísticas del censo de Estados Unidos muestran que la edad promedia en la que se casan estadounidenses por primera vez ha aumentado sostenidamente desde mediados del siglo XX. En los 1950s, la edad promedia para las mujeres para casarse por primera vez era 20 años. Para los hombres era 22 años. En el 2020, el censo indica que la edad promedia para las mujeres era 28 años y para los hombres 30 años. Entonces las mujeres brincaron de 20 a 28 y los hombres de 22 a 30. Adicionalmente, está bien documentado que la edad de la pubertad ha reducido significativamente en el último siglo. Algunas fuentes identifican la edad promedia de pubertad de nuestros días como 11 para las niñas y 12 para los niños. ¿Qué quiere decir esto? La edad cuando los jóvenes entran a la pubertad, muchos de ustedes saben de qué estoy hablando, que es cuando empieza a despertar el deseo sexual, es más temprana hoy que lo que era antes. Pero la edad cuando las personas se casan, que es cuando pueden satisfacer ese deseo sexual, es cada vez más tarde. Y esto quiere decir que estamos extendiendo significativamente la ventana de tiempo durante el cual hay deseo sexual, pero no hay manera legítima de satisfacer ese deseo. Ahora, como es de esperarse, esto tiene consecuencias devastadoras. Las estadísticas de la demora del matrimonio corresponden con las estadísticas del aumento de la actividad sexual fuera del matrimonio. Y hablamos no únicamente en el mundo, sino aún lamentablemente dentro de aquellos que profesan fe. Ahora, obviamente, no pretendemos insinuar que el matrimonio será la bala de plata que le pondrá fin a tu tentación sexual. No. Es tan importante enfatizar la importancia de las disciplinas espirituales, de caminar bien con el Señor en nuestra lucha con la inmoralidad sexual, pero el matrimonio sí es una provisión divina que no debemos de despreciar. Cuando tenemos a un varón de ya edad para casarse y está batallando seriamente con la inmoralidad sexual, es necesario que le digamos, tienes que buscar la ayuda de Dios, tienes que leer la Escritura, tienes que orar, tienes que hacer todas estas cosas. Pero yo pienso que somos negligentes si omitimos el decirles, el apuntarlos al matrimonio y animarlos
a que procuren, si no están listos para casarse, empezar a prepararse, y si están listos, a que busquen a una hermana con quien casarse. Eso de que el matrimonio es la provisión divina de Dios contra la inmoralidad, o una provisión, yo pienso que está claro en los versículos que leímos aquí, aún en el versículo 1 y 2, en el versículo 5, donde el apóstol dice, por causa de las inmoralidades, cada uno tenga su propia mujer. Le cito una vez más a Moeller. La soltería no es un pecado, pero la soltería deliberada en aquellos que saben que no han recibido el don del celibato es, en el mejor de los casos, la negligencia de una responsabilidad cristiana. Ahora, ciertamente hay mujeres que descuidan y aún algunas que desprecian el llamado a casarse. Mujeres quienes han comprado el mensaje feminista que esta cultura les ha vendido, de lo cual se debería de decir mucho. No obstante, yo diría que generalmente hablando, son los varones los que cargan más culpa en este asunto, en el asunto de demorar el matrimonio más de lo necesario. Y una de las razones por la que digo esto es por los diferentes roles que la Biblia le asigna a los hombres y a las mujeres. Permítanme decir brevemente algunas palabras sobre el tema del complementarianismo. Nosotros entendemos que el hombre y la mujer, ambos son hechos creados a imagen de Dios, ambos son iguales en dignidad, pero vemos, por ejemplo, en Efesios 5, que Dios le ha asignado a cada uno, al hombre y a la mujer, roles diferentes, roles muy distintos y roles que a la vez se complementan mutuamente. Y estas diferencias se reflejan especialmente en el matrimonio y en la iglesia. Creemos que la Biblia enseña un liderazgo varonil. Los hombres son llamados a ser cabeza, a proteger, a amar a sus esposas. Las mujeres son llamadas a someterse, a obedecer, a respetar a sus esposos. Ahora, pregunta, ¿una novia le debe sumisión a su novio? Digamos que ya tienen 5 años de relación. No, una novia no le debe absolutamente nada a su novio. Eso solamente se aplica en el matrimonio. No obstante, diría que los roles complementarios del hombre y la mujer deberían de manifestarse claramente en la dinámica del noviazgo. ¿De qué manera? Una manera muy simple es en el hecho de que es el hombre quien debe tomar la iniciativa en una relación de noviazgo. Creemos que los hombres fuimos diseñados para iniciar, mientras que las mujeres están diseñadas para responder. ¿Y qué quiere decir? Que un hombre está diseñado para iniciar o que él debe de tomar la iniciativa. ¿Acaso quiere decir que él debe de coquetear y tirarle indirectas a alguien en quien él se interesa para ver si ella le corresponde? No, él expresa de manera clara su interés en conocerla de manera más intencional. Y de esa manera es él quien asume el riesgo de ser rechazado. Como hombre, tomas el primer paso en iniciar una relación. Eres tú y no ella quien se expone a un rechazo inicial, a un posible rechazo inicial. Esto es parte de la masculinidad. Y en relación a todo este tema sobre la responsabilidad del varón en tomar iniciativa y la culpa que tiene en demorar innecesariamente el matrimonio, le cito una vez más a Moeller. Él dice: una ignorancia de la naturaleza del liderazgo varonil ha llevado a muchos hombres jóvenes a enfocarse en su carrera, amigos, deportes y otras satisfacciones cuando deberían de estar preparándose para el matrimonio y mostrar la gloria de Dios como esposos y padres. Ahora,
Habiendo enfatizado estos puntos, no quiero ser malentendido, así es que escúchenme bien. No estoy sugiriendo que deben de casarse antes de terminar la preparatoria. No estoy sugiriendo que se deben de casar de manera impulsiva. No sugiero que botes el juicio y el discernimiento y que te cases con la primera persona que esté dispuesta a decirte sí. No. La persona con la que tú te cases será la decisión, fuera de seguir a Cristo, más importante en tu vida. Proverbios nos advierte, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Proverbios 21:9, y aquí leo de la Reina Valera 60, que me gusta cómo lo expresa. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Sí, estos versículos hablan de una mala esposa, pero obviamente lo mismo se pudiera decir acerca de un mal esposo. Entonces, es indispensable que quieran ejercer sabiduría al momento de escoger a un cónyuge. Lo que sí estoy diciendo es que no debes de ser pasivo, especialmente varones. Si saben que no tienen el don de celibato, busquen esposa. Ciertamente sí existen razones perfectamente legítimas por las que alguien quisiera demorar el matrimonio. Y no tenemos tiempo para enlistarlas y considerarlas, pero sí hay algunas razones legítimas, pero ten cuidado de que no seas uno que esté siendo negligente o uno que esté demorando el matrimonio innecesariamente. La Biblia presenta el matrimonio como una institución gloriosa, por medio de la cual se refleja la relación de Cristo y de la Iglesia y por medio de la cual Dios es glorificado. Y la tendencia actual de demorar el matrimonio lo más que se pueda, aún si pensamos que tenemos motivaciones virtuosas, pero tal práctica, diría yo, comunica lo contrario, es decir, lo contrario al hecho de que el matrimonio es una institución gloriosa. Por lo tanto, hemos de tener cuidado con eso. Les dije, jóvenes, solamente tenía un punto para ustedes. Eso era mi punto. Ahora, voy a proceder a dirigirme más directamente a los padres, pero verán que hay mucho dentro de esta segunda parte que se aplica a ustedes. Y especialmente aquí a los más jovencitos que tengo. Si sus padres no están aquí, les animo mucho a que hagan nota mental de las cosas que voy a decir y luego que regresen con ellos y reboten ideas con ellos y hablen sobre esto. Entonces, hablaré ahora sobre el rol que los padres tienen en la vida romántica de sus hijos. Y padres, quiero hablarles sobre su responsabilidad de preparar a sus hijos. Nosotros deberíamos de asumir de manera muy seria, solemne, esta responsabilidad, no únicamente de criar a hijos que sean buenos ciudadanos, buenos académicos, que sean buenos atléticos o lo que quieras, pero específicamente buenos esposos y buenas esposas. Creo que el tema del noviazgo debería de ser, el noviazgo y el matrimonio, un tema común entre padres e hijos. Y estas conversaciones deberían de empezar desde que nuestros hijos son muy pequeños. Hablaré primero sobre la preparación de hijas y luego sobre la preparación de hijos. Entonces, la preparación de hijas, diría yo, es doble. Una es protegerlas de malos hombres, y dos, prepararlas para que sean buenas esposas. Primero consideremos nuestra responsabilidad de protegerlas de malos hombres. Es común en las ceremonias nupciales que se incluya el ritual que conocemos hoy como la entrega de la novia. Y es común que el padre, cuando
está presente en la vida de su hija, sea quien la esté entregando en ese día especial. Y este ritual, algunos de ustedes saben, tiene raíces en la Biblia. En la Escritura, la idea de ser dada en matrimonio comúnmente se aplica a las hijas, pero no se aplica a los hijos. Mientras que en nuestras bodas, la entrega de la novia, en ocasiones, es meramente una tradición. En la Escritura, la expresión de dar a una hija en matrimonio apunta a una verdadera autoridad que los padres tenemos con la cual entregamos a nuestra hija, a su esposo. Y dada la autoridad que los padres tienen sobre sus hijas, es apropiado, y aquí es una palabra aplicable para ustedes, jóvenes varones, es aplicado que un pretendiente se acerque a los padres de alguna señorita antes de que éste empiece a cortejarla. Noten que no dije que el muchacho se debería de acercar cuando le va a proponer matrimonio o pedir la mano de la hija. No, pienso yo que aún antes de empezar a conocerla de una manera más formal. ¿Por qué? Porque cuando dos personas empiezan a hablar de manera más intencional, es inevitable que sus corazones y emociones se empiecen a entrelazar. Y es por eso, diría yo, que el muchacho necesita la luz verde de las autoridades que están por encima de esa joven antes de proceder a ese territorio de vulnerabilidad emocional del cual uno no puede salir sin ser lastimado. Para mí, un joven que hace esto muestra madurez y responsabilidad. Si un joven se acerca a una jovencita para invitarla a alguna cita y ella no tiene interés en él, ella simplemente le puede decir, no, gracias. Ahora, si a ella sí le interesaría conocer al joven, ella debe de ser entrenada en cómo dirigir a ese joven a la autoridad o a la cabeza que ella tiene sobre sí. Y el padre, obviamente, si no está el padre presente, quien sea que sea la figura autoritativa en la vida de la señorita, tiene la autoridad de otorgar o negar ese permiso. Y sería apropiado que el padre indagara acerca del tipo de muchacho que es el que está interesado. Amigos, esto no es ser entrometido, esto es ser responsable. Y creo que normalmente sería apropiado que el padre consulte con su esposa y con su hija a la que quieren pretender antes de tomar una decisión, pero finalmente es el padre quien tiene la autoridad para tomar esa decisión. Ahora, si una hija se va a someter voluntariamente a su padre cuando éste le niegue permiso para conocer al muchacho, especialmente si es un muchacho apuesto, tiene que existir una relación de confianza entre el padre y su hija. Si no es así, las cosas se tornarán frustrantes para todos. Y los padres se ganan esa confianza a través de los años, desde que sus hijas son muy chicas. Es ilusorio pensar que una hija se someterá de buena gana en sus intereses románticos a un padre quien no se ha comportado de manera sabia hacia ella a través de los años. Ahora, aún en ese caso, la hija le debe sumisión a su padre, pero sin esta confianza será todo más difícil para todos. Un autor por nombre de Voddie Baucham escribió un libro titulado Lo que tiene que ser si se casará con mi hija. Así es el nombre del libro, algo así. Y él ahí comparte una anécdota acerca de su hija, una de sus hijas, Jasmine. Él dice que cuando su hija era chica, un amigo de la familia pasó por un divorcio muy difícil. Baucham tomó ventaja de esa ocasión para enseñarles a sus hijos algunas lecciones sobre el dolor del divorcio. Y mientras Baucham hacía eso, su hijita Jasmine sacudió la cabeza y le dijo algo muy aleccionador a él. Siendo una niña chica, él le dijo,
lo vio y sacudiendo la cabeza dijo: papi, me da tanto gusto que te tengo a ti para que escojas a mi esposo. Y ella hablaba muy en serio. Ahora, Balaam no tenía la intención de literalmente escoger el esposo de su hija. Ellos no enseñan eso. Ella simplemente estaba reconociendo lo que se le había enseñado desde chica. Y eso es que su padre estaba ahí para protegerla y que él tenía la intención de jugar un rol activo en el proceso de evaluar a pretendientes que se acercaran con interés en ella. Si puedo ofrecer una palabra clave aquí en cuanto a este punto, esa palabra sería involúcrate. Involúcrate indagando acerca de los jóvenes que quieran pretender a tu hija. Involúcrate indagando a tu hija. Si me permitan citar a Balaam una vez más, él dice: con demasiada frecuencia pensamos en los matrimonios de nuestros hijos como místicos paganos. Cerramos los ojos fuertemente y esperamos en contra de las probabilidades que las estrellas se alinearán y que ellos encontrarán a la persona correcta. En otras palabras, no puedes solamente exponer a tu hija a la sociedad, hacer changuitos con las dos manos, esperanzado de que encuentren a un buen muchacho. No, los padres somos las personas más apropiadas y más responsables en este asunto. Somos el primer filtro y el filtro más importante. Dije que hay dos áreas en las que queremos preparar a nuestras hijas en cuanto a nuestra responsabilidad: es protegerlas de malos hombres, y dos, prepararlas para que sean buenas esposas. Ese es nuestro siguiente punto. En nuestra cultura es común que cuando una mujer soltera prepara un buen platillo, alguien le diga: ¿ya estás lista para casarte? Hace unas semanas mi cuñada nos visitó de fuera. Mi esposa preparó un delicioso platillo y mi cuñada le dijo: ¿ya estás lista para casarte otra vez? Eso me tomó por sorpresa, eso no lo había escuchado. Solamente se me ocurrió decir: sí, cuando me muera. Hermanas, jóvenes, señoritas, los varones, no les vamos a negar que la destreza culinaria sí es una virtud deseable en una esposa. Pero, padres, hay tantas otras áreas en las que nuestras hijas tienen que ser preparadas. Obviamente, la principal sería en temer al Señor, amar al Señor. Pero hoy solamente mencionaré una por el espacio limitado de tiempo. Y esa es: enséñales. Padres, papás, mamás, enséñenles intencionalmente a sus hijas lo hermoso que es el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Enséñenles el complementarianismo bíblico. La sumisión bíblica de una esposa no es algo que ocurre de manera automática. Al contrario, es algo contra lo que seguido se lucha. Por eso es que Tito dice a las ancianas que tienen que instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Nuestras señoritas, nuestras niñas siempre han tenido la necesidad de ser entrenadas en su rol de esposas. Pero cuánto más en nuestros días, cuando tantas mujeres están creyendo el cuento del feminismo que se opone diametralmente al complementarianismo bíblico. Yo pienso que un padre sabio preparará a su hija para que ésta transfiera la sumisión que ella le ha mostrado a él, que transfiera esa sumisión hacia su esposo y que lo haga de manera gustosa. Y a la vez nosotros como padres deberíamos querer que ellas hagan eso cuando llegue el hombre indicado. Segundo, consideremos la preparación de nuestros hijos. Vimos que las hijas son dadas en matrimonio
¿Y qué de los hijos? ¿Son los hijos dados en matrimonio? Eso no es lo que la Escritura enfatiza. Génesis 2:24 dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Los hijos dejan a sus padres y van por su mujer. Dada la diferencia que existe entre los roles del hombre y de la mujer, la preparación de cada uno también será diferente. Los hijos han de ser criados más con vista a la independencia. Son entrenados para irse. Y antes de irse, hay una lista de cosas que son importantes en las cuales quisiéramos entrenarlos en preparación para que sean buenos esposos. Pero, una vez más, me limitaré a mencionar solamente dos cosas. Y la primera es, enséñales a tus hijos lo que quiere decir que son llamados a ser cabeza de sus hogares. Ahora, yo sé, enfaticé el tema del complementarianismo cuando hablé de la preparación de hijas y ahora lo vuelvo a hacer al hablar de la preparación de hijos. Pero lo hago por la importancia de tal tema. Tal vez no les sorprendería saber que una de las quejas principales de mujeres dentro de la iglesia es que sus esposos no son líderes espirituales. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que quiere decir que cuando ellos sean cabeza de hogar, de familia, ellos van a ser en sus familias profetas, proveedores, protectores y sacerdotes en su hogar. Segundo, habla con ellos acerca de sus deseos sexuales. Y ahora, hijos, jóvenes varones, si sus padres no han hablado con ustedes acerca de sus deseos sexuales, permítanme a mí en este momento hablarles acerca de sus deseos sexuales. Y para hacerlo, citaré a Moeller. En cuanto a hombres jóvenes, su padre tiene que llamarlos a un lado y decirles, escucha, Dios te hizo un ser sexual. Tienes una pasión sexual increíble, sexualmente increíble, increíblemente fuerte dentro de ti. Si no es así, hay algo mal contigo. Habrán cosas que estimularán tu apetito sexual. Te excitarás sexualmente. Vas a interesarte en la intimidad y en gran parte será intimidad de naturaleza sexual. ¿Qué es lo que esto te debe de enseñar? Ya sea que tengas 13 o 16 o 22, Dios te ha creado para ser un esposo. Pon atención a lo que está pasando en tu cuerpo y todo esto te dirá que tienes que prepararte para la madurez que necesitarás para ser un joven piadoso que está listo para asumir las responsabilidades de un esposo y un padre. No tenemos que negar que Dios nos ha dado este don de la sexualidad, lo cual es algo bello y hermoso dentro del contexto del matrimonio. Y jóvenes varones, cuando empiecen a sentir eso, cuando sientan esos deseos sexuales, lo que eso debe de hacer deben de reconocer que esto es un don de Dios, no es nada malo, no es nada de qué avergonzarse, es algo bueno, pero es un hambre que no puede satisfacerse hasta que se casen. Por lo tanto, eso debe de empujarlos a desde ahorita empezar a prepararse. Yo quiero que ustedes piensen en el matrimonio, no como algo en el distante, muy, muy futuro, no sé si me va a llegar, tal vez sí, tal vez no, sino que desde ahorita ya lo vean en el horizonte y digan, yo quiero ser un buen esposo,
¿Qué es lo que tengo que hacer para prepararme para ser un buen esposo? Entonces, aunado a este consejo de Moeller, también tenemos que advertirle a nuestros hijos sobre el peligro de la tentación sexual y ser abiertos y transparentes en cuanto a la lucha y ayudarles a aprender a ejercer dominio propio en esto. No sé cuánto tiempo me queda, pero déjenme concluir. Como padres tenemos que asumir la responsabilidad que la Escritura nos da en la crianza de nuestros hijos, incluyendo en estas cuestiones del noviazgo. Una última cita de Bauckham. La falta de respeto que los hijos tienen hacia sus padres en esta área es solo un eco de la falta de respeto que los mismos padres tienen por su propio oficio. Por el hecho de que muchos padres no se están involucrando activamente. Algunos dicen que las personas tienen que esperarse más antes de casarse porque las personas que se casan jóvenes se están separando. Bueno, creo que si fuéramos más intencionales en preparar a nuestros hijos para el matrimonio, las estadísticas fueran diferentes. Creo que si nosotros no les inculcamos una visión bíblica de lo que es el matrimonio y no los criamos con sabiduría en esta área, no nos debería de sorprender que de hecho se están separando. Ahora, la mejor cosa, padres, que podemos hacer aquí es proveerles a nuestros hijos varias décadas de un testimonio de vidas cristianas dentro del matrimonio en nuestras propias familias. Un autor dice, al nacer, todos nuestros hijos son inscritos en un curso de 18 a 20 años titulado ¿Cómo tratar a un esposo o a una esposa? Los niños están aprendiendo constantemente de la manera en que sus padres se hablan el uno al otro. Sí, es bueno escuchar alguna enseñanza como esta, es bueno leer libros acerca de los roles de esposo y esposa, pero otra cosa es verlo en carne propia. Y eso tiene un valor inestimable. Ahora, obviamente, algunos ya tienen hijos grandes, ya se pasó esa oportunidad. Algunos todavía tienen la oportunidad de hacer eso. Solamente les digo, no menospreciemos el matrimonio. Varones, prepárense para ser esposos. Y si ya están en edad para casarse, sean intencionales, persíganlo. Y los más jóvenes, algunas de esas cosas que hablamos, háblenlas con sus padres. Y prepárense también ustedes, porque dentro de poco también estarán en edad casadera. Oremos. Bendito Padre, la razón por la que el matrimonio es una institución tan gloriosa es porque esta apunta a la relación entre Cristo y su iglesia. Es porque nos recuerda del amor sacrificial, del amor divino del Señor Jesucristo, que puso su vida para redimir a una iglesia para sí misma. Y sabemos, Señor, que aún para aquellos que después de ser preparados, de ser entrenados, aquellos que crecen en hogares piadosos, aún el matrimonio presentará retos, presentará dificultades por el hecho de que son dos pecadores viviendo juntos.
pero sabemos, Padre, que tú puedes proveer de la gracia suficiente para que sean matrimonios que glorifican tu nombre. Y eso es lo que pedimos, Señor, para las personas aquí presentes, que al considerar estas cosas, que se despierte sus conciencias para que sean más intencionales en buscar, en prepararse para cuando llegue este momento, y que quieran hacer esto de manera concienzuda, de manera intencional, para tu gloria y para testimonio de Cristo. Todo esto oramos en su nombre. Amén.